Hola, bienvenidos a Arquisoft 90. Soy Lenin Lozano. Hoy hablaremos de las diferentes técnicas que hay para poder identificar requerimientos. Una de las falencias más relevantes o que más ocurre en el mundo actual, en el desarrollo de software, es que no tenemos las técnicas adecuadas para poder identificar atributos de calidad. Tenemos técnicas que nos permiten definir métricas y definir procesos, definir secuencias para todos los elementos funcionales. Pero cuando hablamos de elementos no funcionales, elementos transversales, no existen técnicas o las técnicas que tenemos no están siendo enfocadas en ese tipo de atributos o de necesidades. Cuando tratamos de identificar requerimientos funcionales, existen muchas técnicas para poder negociar o para poder establecer las métricas relacionadas con estos tipos de requerimientos. Y nos hablan de las entrevistas, nos hablan de los cuestionarios, de las sesiones HAT, nos hablan de la inmersión del cliente y, en fin, un sinnúmero de técnicas solamente enfocado para poder descubrir la parte funcional del software. Pero si nosotros empezamos a interactuar con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con los diferentes stakeholders del sistema y tratamos de identificar los atributos de calidad y mencionamos cuánto de disponibilidad va a tener un aplicativo, cuánto de desempeño, los stakeholders, los participantes del proyecto empiezan a decir, no entiendo nada de esto, no sé cómo trabajar con ese tipo de requerimientos. Y allí es donde el papel del arquitecto y el papel de los ingenieros de requisitos cambia. Cuando nosotros trabajamos con atributos de calidad, debemos enfocar las técnicas para que puedan identificar ese tipo de requerimientos. Ya no es buscar fácilmente las necesidades del cliente, sino tratar de sacárselas con un gancho, tratar de sacárselas con una ganzúa. Allí es donde nuestro conocimiento y nuestra experiencia como arquitectos y como ingenieros juega un papel muy importante. Vamos a ver diferentes técnicas alrededor de los atributos de calidad, empezando por los cuestionarios. Una de las formas más simples y más útiles para poder identificar las primeras necesidades en cuanto a atributos de calidad son las preguntas, las entrevistas. Y esta técnica la utilizamos comúnmente en atributos funcionales del software. Pero cuando se trata de atributos de calidad, no podemos ir a preguntarle directamente a nuestros clientes cuánto espera de un atributo, como decir cuánto espera de una caída de un sistema. Obviamente el cliente le va a decir a uno, o el usuario le va a decir a uno, ¿cómo así? Yo no quiero que el software se caiga. Entonces nosotros tenemos que empezar a inducir a nuestro cliente y a nuestros usuarios a que nos den una respuesta que sea más adecuada para establecer un análisis de los atributos de calidad de ese software. Por eso utilizamos tres tipos de preguntas, tres tipos de cuestionarios para poder llegar a ese análisis. El primer tipo de preguntas en nuestro cuestionario, y es una de las cosas que esencialmente debe tener cualquier organización, es definir las screening questions. ¿Qué son las screening questions? ¿Qué vamos a tratar de identificar con estas? Son preguntas que no son cuantitativas, sino cualitativas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a enfocar en que nos cuenten una historia, nos den las cualidades que esperan en cuanto a los escenarios, a las situaciones que pasan, al comportamiento general que ocurre en la organización cuando se presenta una situación, pero no nos dan una métrica concreta acerca del atributo de calidad. Son preguntas abiertas, son preguntas que buscan que la persona no le responda a uno sí o no, sino que le dé una idea o que lo dirija a uno de cuáles son las prioridades iniciales en cuanto a los atributos de calidad. Por eso es muy importante tener esa primera organización o ese primer conjunto de preguntas que den ese abrebocas, que sean el primer medio de comunicación y el primer medio de identificación de los atributos de calidad. Una screening question tiene una forma como, si usted en este momento se cae el sistema, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tiempo podría estar la organización sin el software o sin las funciones críticas? Si esa función crítica deja de existir
o deja de ofrecer su servicio, cuáles son los diferentes unidades de negocio o funciones del negocio que se afectarían. En ese orden de ideas, el usuario nos va a responder, o el stakeholder nos va a responder unas situaciones, unas historias que nos van a dar una idea de cuáles son las prioridades que establece el negocio en cuanto a atributos de calidad. Todavía en esas screening questions no vamos a tratar de darles a los stakeholders una necesidad concreta acerca de un atributo de calidad, sino que estamos estableciendo una primera llegada, una primera interacción con ellos. El segundo tipo de preguntas que hacemos son las preguntas de elicitación, que es una mala traducción del inglés, llamémoslo pregunta de obtención de necesidades. Lo que hacemos después de tener una screening question es tener otro cuestionario en el cual ya nos enfoquemos más en el que nos den una métrica concreta o una métrica exacta acerca del atributo de calidad. Entonces allí preguntamos si se cae una aplicación o si se cae una funcionalidad, ¿cuánto tiempo concreto, en horas, en minutos o en segundos, se debería tener nuevamente disponible esa funcionalidad? ¿De dónde salen esas preguntas de licitación o esas preguntas de obtención de necesidades? De las respuestas que nos den en las screening questions, porque las screening questions nos van a servir como esa área de enfoque o esa línea de enfoque de las siguientes preguntas. Después de tener estas preguntas de licitación en la cual empezamos a identificar métricas, puede ser que muchas de las métricas o muchas de las preguntas que hacemos no estén claramente identificadas, no estén claramente entendidas y tendremos que hacer una serie de talleres o una serie de entrevistas en las cuales demos mayor claridad a ese tipo de preguntas y encontremos una respuesta más adecuada. Después de tener todas estas preguntas de licitación, podemos tener un tercer cuestionario que se llama los cuestionarios o las preguntas de análisis. Estas preguntas se van a enfocar en obtener requerimientos derivados. No todos los requerimientos, no todas las necesidades de atributos de calidad van a encontrarse directamente en las preguntas de licitación o en las preguntas de screening question o de iniciación, sino que vamos a tener que hacer análisis posteriores con base en las preguntas de licitación para poder identificar nuevos requerimientos. Un ejemplo claro puede ser con las mismas caídas de los sistemas. Si un sistema se cae y hay una afectación en cuanto a la funcionalidad o a los servicios que se ofrecen, uno preguntaría normalmente cuánto tiempo debe restaurarse el servicio. Pero además de eso podemos, una vez obtengamos una respuesta, hacer una segunda pregunta y es, ¿qué pasa si no tenemos el sistema disponible en ese tiempo que se dijo inicialmente? Allí viene otra necesidad y es qué tanta tolerancia al fallo o qué tanto grado de recuperabilidad debemos tener de nuestro sistema. Todas estas preguntas deben catalogarse o deben configurarse según los diferentes stakeholders. No es igual o no son iguales las preguntas que se hacen a un usuario final del sistema a las que se hacen a los que instalan o a los que se hacen a las personas que hacen testing. Cada cuestionario va enfocado a un stakeholder y las preguntas van enfocadas hacia ese stakeholder. Y también lo que se busca es que en los diferentes tipos de preguntas se vayan priorizando cuáles son las necesidades relevantes para el negocio en cuanto a atributos de calidad. Por eso, cuando realizo cuestionarios hacia los usuarios, hacia los clientes, siempre trato de identificar hacia quién va esa pregunta dirigida, cuál es la pregunta que voy a hacer y cuál es la prioridad que le da esa persona a esa pregunta para empezar a identificar los atributos de calidad que son top dentro del negocio.